Creo que todos estuvieron en el sermón anterior. Si no estuvieron antes, saben un poco acerca de la historia, de la forma en que Sansón fue anunciado a sus padres. Él fue anunciado por el ángel de Dios con un maravilloso milagro, y él fue apartado aún antes de ser concebido para Dios. Debía ser nazareo y debía ser cuidado por sus padres para que no podía tomar vino, uva, no podía tampoco tocar cuerpos muertos, ni tampoco podía cortarse el cabello. Y cuando vemos la forma en que Sansón es apartado, separado, si no leyéramos lo que sigue, podríamos pensar sería un gran héroe como Gedeón y Otoniel juntos. Quizás pensamos sería alguien que ha sido separado para Dios, va a vivir de una manera especial, una manera piadosa. Podríamos pensar, Sansón tener buenas expectativas respecto a Sansón por la forma en que fue anunciado su nacimiento. Sin embargo, lo que vamos a ver es totalmente lo contrario. Esas altas expectativas acerca de Sansón no las vamos a ver en el texto, porque él una y otra vez va a quebrantar su voto nazareo. Sin embargo, este libertador, que es todo lo contrario a lo que quisiéramos ver en un héroe, cumple los propósitos de Dios. A pesar de que para nosotros sea algo sorprendente. ¿Cómo puede ser alguien que está consagrado para Dios y está actuando de una manera pecaminosa? ¿Cómo puede ser? Pues sí, Dios, y ese es mi mensaje en esta mañana, hermanos, Dios usará aún nuestras debilidades para llevar a cabo sus propósitos de salvación. Él es soberano y glorioso. Y en primer lugar, hemos visto en el texto, vamos a dividirlo en 3 partes, de los versículos 1 al 9, para argumentar este entendimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, que Dios preparó el juicio, versículos 1 al 9, por medio de las debilidades de Sansón. En segundo lugar, Dios hizo visible el juicio, los versículos 10 al 20, por medio de las debilidades de Sansón. Y finalmente, los versículos 1 al 8 del capítulo 15, veremos cómo Dios comenzó el juicio por medio de las debilidades de Sansón. Entonces, en primer lugar, Dios preparó el juicio, y lo primero que encontramos allí, después de haber sido apartado, después de ese anuncio que dio a Manoa, el padre de Sansón, pudiéramos pensar que inmediatamente él va a guardar todas las prescripciones y quizás pensamos que él va a organizar un ejército y va a luchar contra los filisteos. Sin embargo, Dios va a actuar de una forma muy diferente, porque lo primero que hace Sansón en el versículo 14, cuando ya ha crecido, es descender a Timnat, cerca como a 9 kilómetros del lugar donde él moraba con su padre y su madre, y él ve a una mujer de las hijas de los filisteos. En otras palabras, Sansón simplemente vio a esta mujer atractiva y la exigió como mujer a sus padres. Él estaba muy cerca de los filisteos, parecía que ya era una cultura que había impregnado a Israel, porque no vemos a Israel luchando contra los filisteos. No hay nada que los separe, convivían, y él vio muy natural simplemente ver esa mujer hermosa, quizás a sus ojos, tal como él la imaginó, y simplemente de manera un poco atrevida le pide a sus padres. Dice: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer. Sencillamente, no la conozco,
no he hablado con ella, me gusta su cuerpo. Es lo que está haciendo Sansón. Él está guiado por la lujuria. Sin embargo, sus padres, quizás con asombro, trataron de persuadirlo, porque para ellos, obviamente según Deuteronomio 7, del 1 al 6, leíamos hace un momento, aunque no está en la lista, los filisteos de esa lista que está en Deuteronomio, que leímos hace un momento, los filisteos eran incircuncisos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tenían al Dios, a Yahweh, como parte de su adoración. Tenían otros ídolos. No era netamente por una división étnica, sino que los filisteos no adoraban al Dios de Israel. El problema era un tema de adoración. Eran incircuncisos porque aquellos que adoraban a Dios se circuncidaban como una señal del pacto de Abraham. Y por lo tanto, ellos le explicaron a Sansón, pero él parece que también era bastante caprichoso. Él como un niño consentido, cuando dice mío, ¿no? En el centro comercial, que es lo que no le pertenece, pero aún codiciando lo que no debía, la mujer que no le correspondía, como sí sucedió con Otoniel. Otoniel, el primer juez, vemos que él busca a una mujer de las hijas de Israel, que es la hija de Caleb, para poder tener una descendencia que glorificara a Dios. Pero él hace todo lo opuesto, busca una mujer filistea. Sin embargo, vemos allí cómo es que el versículo 4 nos aclara y nos da sentido a lo que está pasando. El versículo 4 dice, su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. En otras palabras, lo que está diciendo el autor del libro de Jueces es que Dios estaba usando esa lujuria de Sansón como un motivo para poder sacar a su pueblo de los filisteos, de liberarlos, porque ellos no eran conscientes de que esa cultura idólatra los estaba oprimiendo. No vemos aquí en el relato que ellos asaltaran a Israel. No hay detalles que nos digan en el texto que había una lucha y que ellos clamaron a Dios. No hay clamor, no hay ningún tipo de oposición contra los filisteos. Entonces Dios encamina estas debilidades de Sansón para tener una razón para sacar a su pueblo que estaba tan acostumbrado a la adoración falsa, a los ídolos falsos, que hacía parte de su misma cultura. Sansón dice que descendió a Timnat con su padre y su madre. En ese tiempo los padres eran los que arreglaban la boda, el matrimonio. Ellos hablaban entre sí todas las pautas y por eso él le pide a sus padres que se la tomen por mujer. Entonces él va con sus padres y llega hasta unos viñedos y sucede algo allí bien especial, extraordinario. No estaban junto a sus padres, parece que estaban cada uno por su lado en los viñedos, y él encuentra un león sin que sus padres se den cuenta, un león joven. Y dice la escritura que Sansón, dice el versículo 6, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, sin arma alguna, sin tener nada con que defenderse. Sansón parte en dos, un león joven, fuerte.
por el poder de Dios. Dios está obrando y esa escena va a ser fundamental para el enigma después en el banquete. O sea, todo lo está dirigiendo Dios para poder hacer juicio contra los filisteos. Él no le dice nada a su padre ni a su madre, sin embargo, descendió, dice el versículo 7, descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón otra vez. O sea, él no había hablado nada con ella, sabía que era una filistea incircuncisa, que hacía parte de los que no hacían parte del pacto con Dios, pero aún así quiere unirse a ella en matrimonio. Esa expresión que vemos allí, le agradó a Sansón, tiene que ver con una atracción únicamente de su físico. O sea, está hablando únicamente que solo le atrajo su figura, su cuerpo, básicamente. No quería saber nada más. Solo apetecía una relación sexual. No la quería como compañera, no la quería como parte del pacto de Dios, no la quería para tener una descendencia para Dios, únicamente como objeto sexual. Es lo que está diciéndonos el texto. Y nuevamente dice que cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino. Parece ser, dicen algunos estudiosos, que pasó un tiempo entre el momento en que él mató el león y volvió a pasar, porque ya encuentran un panal de abejas y las abejas no les gusta hacer miel en lugares putrefactos. Entonces ya el león, o quizás se había secado y ya pudo encontrar miel en el cuerpo del león. Y dicen los estudiosos que él violó su voto nazareo, porque tomó de la miel del cuerpo muerto del león, lo aclara el autor. Pero también contaminó a sus padres. En ese tiempo, ritualmente estaban inmundos por tocar cuerpos muertos. Ellos no lo tocaron, pero la miel que él les llevó a compartirle, guardó silencio y sus padres comieron. Sin embargo, la atracción pecaminosa de Sansón, el incidente con el león, era la manera en que Dios estaba preparando el juicio en contra de los filisteos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, especialmente estos pasajes un poco nos demandan de nosotros mirar más allá de lo que está a simple vista, porque apareciera una contradicción, como si Dios estuviera respaldando el pecado. No, Dios tiene un propósito glorioso de salvación. Por amor a su pueblo, está usando a Sansón como el señuelo para juzgar a los filisteos y separar a su pueblo de la comunión íntima que tenían entre ellos dos. Esa es la dinámica del texto. Por lo tanto, Dios está preparando a Sansón para liberar a su pueblo, porque Israel necesitaba ser liberado de la opresión filistea, pero no era consciente de ello. Y por eso necesitamos pedir al Señor muchas veces que también nos salve a nosotros, intervenga en nuestras vidas, porque nos acostumbramos tanto a la cultura pecaminosa y nos impregna tanto que muchas veces no sabemos distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, porque nos acostumbramos. Pero Dios quiere que seamos santos para Él, separados para Él. Que no vivamos como este mundo vive. Necesitamos preguntarnos si yo no dijera, si no pusiera en alerta a mis compañeros, digamos, a mis vecinos,
mis compañeros de estudio, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros, a las personas que me rodean. Si yo no les dijera que soy cristiano, ellos lo reconocerían por mi manera de vivir, por mi manera de hablar. Es una buena pregunta. ¿Se sorprenderían cuando les diga, es que yo voy a una iglesia? ¿En serio? O dirían, tiene sentido, sí. Yo lo sospechaba por tus actitudes, porque no te vengaste contra mí cuando te herí. Yo sí sospechaba, eso no lo hace cualquiera. Cuando entregaste lo que te sobró del trabajo, yo sí sospechaba, no te quedaste con eso. Cuando hiciste bien el proceso de entrada a la empresa, con hoja de vida, no por palancas corruptas. Hermanos, Dios usará aún nuestras debilidades para llevar a cabo sus propósitos de salvación. Pero no solamente Dios prepara el juicio con estos incidentes que más adelante van a tener sentido, sino que Dios hace visible el juicio. Y aquí tiene que ver con el carácter impulsivo de Sansón. No solamente es como lo cataloga Tim Keller en el libro Jueces para ti, un mujeriego que más adelante va a tener otros problemas con mujeres, sino que es impulsivo. Él, dice el versículo 10, llega, el padre descendió donde estaba la mujer y Sansón hace un banquete. Acostumbraban a hacer un banquete de 7 días. Creo que en Medio Oriente todavía celebran 7 días los matrimonios. Y la palabra banquete aquí tiene que ver, hace alusión con la misma palabra que tenía que ver con beber. O sea, sí o sí, según los estudiosos, allí había vino en ese banquete. Y él, como se extendía por tanto tiempo, el banquete, la boda, a él también le enviaron 30 hombres filisteos, eran como una especie de guardaespaldas para cuidarse de ese israelita que estaba entre ellos. Eran invitados del padre de la joven. Por eso es que hacen una alianza. Ella se refiere a ellos como mi pueblo. No eran invitados de Sansón. Y él, para amenizar en medio del banquete, les viene a la mente un enigma, una adivinanza. Y lo hace de manera poética, pero primero dice, bueno, esto no va a tener sentido si no hay una apuesta. El que descifre mi enigma, si lo descifra, yo le entregaré 30 mudas. Es decir, le daré no solamente los vestidos, serán vestidos de lino y mudas de ropa. Es decir, el lino iba encima de la piel y la ropa eran los vestidos que estaban por encima. Eso costaba mucho dinero. 30 mudas de lino y 30 trajes era costoso. O sea, si ellos decían sí, tenían que adivinar. Porque pagar eso los iba a empobrecer. Por eso ellos dicen, más adelante, presionan a esta mujer. Ellos estaban en problemas. Eso era costoso en esa época y es ahora también. Bastante costoso. 30 mudas de ropa de marca. Muy bien. Sansón cree que nadie va a resolver su acertijo
Y ellos están de acuerdo, pero al cuarto día, él les había dicho, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. El león, la miel y el león. Como en un término bastante para ponerle un poco de sabor, de picardía al juego. Y lo que sucede después es que los filisteos comienzan a presionar a su esposa. Él todavía no ha consumado el matrimonio, aún no lo ha consumado. Entonces los adultos le explicarán a sus hijos qué estamos diciendo allí, más adelante, en sus hogares. Pero allí encuentran ellos que por medio de la esposa la usan para que ella llore ante Sansón y lo presione. La mujer de Sansón, dice el versículo 15, lloró delante de él. Le decía, solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has declarado. Hasta que llega el último día del banquete, ella insistía, pero le hacen una amenaza a ella. Y le dicen, mira, tú no has venido con la respuesta, pero si tú no nos traes la respuesta, te quemaremos a ti y a tu padre. Y estos hombres realmente estaban hablando en serio, porque estos hombres eran crueles. Los filisteos eran brutales. Ellos querían ganar la apuesta. Fue así entonces que ellos, la mujer de Sansón, dice que lloró durante los 7 días. Sucedió que al 7º día, él le declaró, porque ella lo presionaba mucho, y ellos le dieron la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Sansón adquirió una deuda. 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Y él impulsivamente lo que hace en ese momento, dice el versículo 19, es que el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. O sea, él fue 30 kilómetros, él dijo, yo no voy a pagar esto, ustedes los filisteos van a pagarlo. Y hombre que se le aparecía lo mataba, así. Lo desnudaba hasta completar los 30. Y fue capacitado por el Espíritu de Dios para eso. Parece que no tuviera sentido, pero Dios estaba visibilizando el juicio. O sea, Dios estaba haciendo visible lo que era para ellos invisible, que había una enemistad con los filisteos. Entonces Dios creó esa enemistad por medio de Sansón. Fue como les decía hace un momento, el señuelo para que Dios dividiera a su pueblo de los filisteos. No había otra forma en ese momento porque convivían con ellos. Pero no solamente él regresó con el pago del botín, sino que ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Sansón era codicioso, temperamental, voluntarioso, diríamos en este tiempo. Y él, lleno de ira, se regresó sin consumar el matrimonio a donde su padre. Y dice Matthew Henry lo siguiente: ¿cuán bien nos iría si las amarguras que el mundo nos proporciona tuvieran este buen efecto en nosotros, que nos obligaran a regresar a la casa de nuestro Padre
y hallar allí descanso. Los inconvenientes que nos salen al paso deberían hacer que amásemos nuestro hogar y anhelásemos estar pronto allí. Él regresó a su hogar. El banquete, el enigma, la ira de Sansón fueron usados por Dios para poder separar a su pueblo de la idolatría de los filisteos, para poder hacer resistencia a los filisteos. Hermanos, cuando no somos conscientes de nuestra idolatría, cuando tenemos comunión con la cultura pecaminosa, jamás entramos en conflicto con el pecado. Porque queremos agradar al mundo, agradar la cultura. Entonces no somos reconocibles porque queremos amoldarnos y consumimos tanto esa cultura que a veces no se sabe quién es quién. Necesario es que Dios intervenga para poder limpiarnos, para poder separarnos de esa comunión con la cultura pecaminosa. Si Dios no interviene, probablemente nosotros también, como sucedía con Israel, nunca entenderemos que estamos alejados de la comunión con Dios. Hasta que Él en su infinita misericordia no nos aparte de esa cultura de pecado. Quiero preguntar en esta mañana, ¿en qué área de tu vida te sientes familiarizado con la cultura pecaminosa de este mundo? ¿En qué área de tu vida no sabes distinguir porque todo parece aprobado por Dios? ¿En qué área de tu vida has consumido tanto esta cultura que finalmente dices, no, pero todo está bien, como Israel? ¿Piensas igual que la cultura? ¿Tus esperanzas son las mismas de esta cultura? ¿Tu vida está en torno a lo que este mundo está moviéndose? ¿Tus expectativas? De tal manera que no hay distinción alguna entre lo santo y lo profano. Porque Dios va a intervenir. Y lo vemos de los versículos 1 al 8 del capítulo 15. Dios comenzó el juicio. Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 15, después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con el cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. O sea, le pasó la ira. Entonces él dijo, voy a llevar un cabrito para consumar el matrimonio. Pero el padre le dice, Sansón, yo se la di a tu compañero. Es más, en esa cultura era el padrino de bodas. Él consumó el matrimonio por ti. Y ahora sí, Sansón entra en ira violenta. Porque el padre le ofrece la hija menor, pero él estaba obsesionado con esta mujer. Era ella y nada más que ella. Solo la quiero a ella. Yo la vi y tiene que ser mía. Y como no es mía, entonces ustedes van a sufrir. Realmente el padre, dicen algunos teólogos, él no quería emparentarla con este hombre. Y más si estaba violento con su pueblo. Era un hombre peligroso para ellos, para su familia. Versículo 3. Entonces Sansón le respondió, esta vez
no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Lleno de ira por no haber podido tomar lo que le pertenecía, tomó 300 zorras. Es probablemente que tuvo alguna ayuda. En realidad la palabra zorras es la palabra chacales. O sea, parece que ese tiempo había mucho verano y era fácil quemar todo. Entonces él junta los chacales con antorchas, con cola, 300. Imagínense en esos animales corriendo por todos esos campos, desesperados del calor en sus colas. Quemaron todo lo que estaba a su paso en la tierra de los filisteos. Dice los versículos 4 y 5, que quemó lo que habían recogido. Imagínense todo lo que habían recogido de la siega, todo se quemó, el trigo. Pero también lo que estaba en pie, o sea, lo que no habían recogido, también lo quemó. Ese es el juicio de Dios sobre los filisteos, por mano de Sansón, a través de esos animales. Y su ira, su debilidad se convierte en una ventaja para poder atacar a los filisteos, dejarlos sin comida. De otra forma, no hubiera sido posible. Pero también dice que las viñas, los olivares, o sea, les quitó el vino y les quitó la comida. Y cuando ellos preguntan quién hizo esto, porque estos no son los animales que se pusieron fuego en sus colas, Sansón, el yerno del Timnateo, todavía lo consideraban esposo de la hija. Entonces le respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Por ese pequeño detalle nos arruinó a todos este hombre. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Eran crueles. Con ellos era que quería emparentar Sansón. Versículo 7. El juicio de Dios. Y Sansón le dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré sin piedad, dice el versículo 8, los hirió con gran mortandad. No nos dice la cantidad de hombres que murieron, pero muchos murieron. Imagínense con la fuerza que tenía Sansón para destrozar un león sin armas. Este hombre hizo una gran mortandad, no solamente los dejó sin comida, sin vino, sino que también arrasó con todos ellos por el juicio de Dios. Comenzó el juicio de Dios contra los filisteos y cesó la unión entre estos dos pueblos que vivían en paz hasta ese momento. Dios comenzó el juicio contra los filisteos usando las debilidades de Sansón, cuando ellos no eran conscientes de la opresión que tenían. Ellos no peleaban contra los filisteos, pero Dios usó a Sansón para separarlos. Pero Cristo Jesús se hizo débil en la cruz para soportar el juicio que nosotros merecíamos, aunque no éramos conscientes de la opresión del pecado. Él se hizo débil para separar nuestras vidas del pecado, para hacernos conscientes
de la esclavitud del pecado, que no éramos conscientes. Quiero terminar leyendo Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Rey se hizo débil para salvar. Aún en la cruz, salvó a este hombre, lo perdonó. El otro ladrón no era consciente que estaba frente al Rey de justicia. Hermanos, Jesús se hizo débil para librarnos de la opresión del pecado, del cual no éramos conscientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual para nosotros es difícil conciliar tu soberanía, tu justicia, con todo lo que podemos leer, pero confiamos en ti, en que tu amor supera nuestro entendimiento. Ayúdanos, Padre, como tu pueblo, a poder entender que hay fronteras en las cuales nosotros no podemos deambular porque pertenecen a lo pagano, a lo mundano, a todo aquello que deshonra tu nombre. Oh Padre, ayúdanos a ver, a distinguirnos del pecado. Padre, abre nuestros ojos para que si hemos consumido tanto esta cultura pecaminosa en nuestras mentes, que vemos normal aún aquellos que deshonran tu nombre, tú nos separes. Apártanos como tu pueblo. No nos apartes geográficamente, sino el corazón, para que no amemos lo que este mundo ama, para que no adoremos lo que este mundo adora, para que no busquemos satisfacción en esta tierra cruel. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento por el poder de tu Espíritu para ver la crueldad de aquellos que no te aman y poder ser luz y sal en esta tierra. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, quien se hizo débil para liberarnos de la opresión del pecado de la cual no éramos conscientes. En su nombre oramos. Amén.